A veces, las historias más aterradoras no vienen de las sombras ni de callejones oscuros, vienen de lugares que deberían sentirse seguros. Un centro comercial lleno de gente, luces brillantes, cámaras de seguridad vigilando cada rincón. En 2022, una de esas cámaras en Palawan captó algo que, al principio, parecía ordinario. Una joven con una camisa naranja, llevando una mochila negra, entró por la entrada del centro comercial Robinsons. Su nombre era Jovelyn Galleno, pero lo que hace inquietante este video no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Jovelyn aparece en la cámara entrando y luego nunca se le ve salir. Para muchos filipinos, el caso tocó una fibra más profunda. Durante años circularon rumores y leyendas urbanas sobre centros comerciales, con sótanos y pasadizos secretos donde secuestran y trafican a mujeres jóvenes. Todo comienza el 5 de agosto de 2022 en Palawan. Una estudiante de criminología, Jovelyn Galleno, de 22 años, termina su turno en el centro comercial Robinsons a las 6:30 p.m. Ella llama a su hermana, Jocelyn, al salir. Es una conversación normal, nada extraño. A las 8:55 p.m., Jocelyn le envía otro mensaje. ¿Dónde estás? No responde. A las 10:27 p.m., Jocelyn intenta llamar. El teléfono suena, pero nadie contesta. Esa fue la última vez que alguien de la familia Galleno volvería a saber de Jovelyn. Al inicio, parece un caso común de persona desaparecida. Quizás solo salió tarde con amigos. Quizás se le acabó la batería, pero pronto su familia sospecha que ocurrió algo más grave. En pocos días, se ofrece recompensa por información sobre la joven estudiante. E inmediatamente, la sospecha recae sobre un lugar, el centro comercial donde trabajaba. Al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores vieron algo perturbador. Imágenes mostraban a Jovelyn con camiseta naranja y mochila entrando al centro comercial a las 9 a.m., pero no había registro de su salida. ¿Conoces la leyenda urbana en Filipinas sobre centros comerciales con sótanos ocultos donde trafican mujeres? Cuando Jovelyn desapareció, todos hablaban solo de eso, y las historias sobre los centros comerciales Robinsons se exageraron mucho. Se decía que en los probadores había trampillas que se tragaban a mujeres, dejándolas caer en una guarida subterránea. Algunos decían que el hijo mutante secreto del dueño del centro comercial, mitad hombre y mitad serpiente, vivía abajo y que la R en el logo era una pista. Otros juraban que los espejos en realidad eran ventanas de un solo sentido, para que esa cosa pudiera observar y elegir a su próxima víctima. Los dueños del centro comercial lo negaron, pero para la familia de Jovelyn no eran mitos. Esto se trataba de una realidad fría y dura. Su hija había desaparecido en el aire. Jovelyn nunca salió. Entonces, ¿dónde estaba ella? A medida que pasaban las semanas, la atención comenzó a cambiar de los mitos sobrenaturales a un motivo más terrenal y quizás más plausible. Para el 16 de agosto, una nueva teoría cobraba fuerza en línea. Circulaban rumores de que la desaparición de Jovelyn estaba relacionada con un supuesto romance con un hombre casado. La situación se volvió mucho más compleja cuando se reveló que el hombre era el esposo de la propia gerente de Jovelyn, González. Esta conexión puso de inmediato a González en el centro de atención como persona de interés. Ella negó vehementemente cualquier implicación en la desaparición, afirmando que ni siquiera estaba al tanto del supuesto romance y por lo tanto no sentía ningún resentimiento hacia Jovelyn. Para un público ya cautivado por teorías conspirativas, su negación parecía demasiado conveniente y para muchos solo profundizó su sospecha. Después del pánico y la especulación iniciales, los investigadores finalmente dieron a conocer nueva información. Pese a los rumores, Jovelyn sí salió del centro comercial esa noche. Surgieron imágenes de circuito cerrado de televisión que la mostraban saliendo y abordando una multicab blanca alrededor de las 7:07 p.m., dirigiéndose hacia Barangay Tagboros. Esto tranquilizó a algunos, quienes creían que Jovelyn seguía viva al salir del trabajo. Pero las imágenes también complicaron todo, porque ahora la atención se desvió de los supuestos sótanos ocultos del centro comercial y se centró en la ciudad misma.
Entre el centro comercial Robinson y su casa, Jovelyn desapareció. La familia confirmó que la mujer en las imágenes era, de hecho, Jovelyn. La reconocieron al instante. Persistían dudas, porque si ella abordó ese vehículo, el siguiente paso era obvio: encontrar al conductor. La policía lo localizó, pero lo que les dijo fue nada. No podía recordarla. No podía recordar a nadie. Explicó que recoge a docenas de pasajeros diariamente, todos usando cubrebocas. Los rostros se mezclaban entre sí. Nada resaltó esa noche. La policía lo presionó, le mostró el video, le recordó la hora, la ruta, incluso el hecho de que había otros 2 pasajeros hombres con ella. Aún así, el conductor negó recordar. Y tal vez estaba diciendo la verdad. Esa pista se enfrió casi de inmediato, y con eso, el rastro de Jovelyn también pareció desaparecer. Pero entonces, justo cuando parecía que los investigadores se habían topado con una pared, surgió una pista. El 23 de agosto, 18 días tras la desaparición de Jovelyn, la policía recibió una llamada. La persona que llamó no era un desconocido ni un informante anónimo. Era su propio primo hermano, Leobert Dasmariñas. También dijo saber dónde estaba el cuerpo de Jovelyn. A las 4 de la mañana, las autoridades se movieron silenciosamente hacia un área llamada Pulang-Lupa, en Barangay Santa Lourdes, a solo 300 metros de la casa de Jovelyn. Allí, ocultos entre arbustos, hallaron restos óseos. Junto a ellos había una bolsa negra, un teléfono celular, tarjetas de identificación y pertenencias que luego la familia confirmó que eran de Jovelyn. Pero casi de inmediato surgieron dudas, porque algo no tenía sentido. Jovelyn llevaba 3 semanas desaparecida, pero solo hallaron huesos. Los expertos forenses admitieron lo que la familia ya sospechaba. En condiciones normales, eso toma meses, no semanas. Incluso en el calor húmedo de Filipinas, la naturaleza no actúa tan rápido, y nadie en Pulang-Lupa había notado el hedor de la descomposición, el olor que debería haber impregnado la zona. Para su familia, se sentía demasiado limpio y repentino. Cuando les informaron sobre el hallazgo, los objetos ya estaban sellados y guardados. No los llamaron para presenciar la recuperación, ni les permitieron ver los restos personalmente. Eso les dejó la sospecha de que lo que la policía encontró esa mañana podría no haber sido Jovelyn en absoluto. Aún así, la versión oficial siguió adelante. Se ordenó una prueba de ácido desoxirribonucleico. La familia esperó. Un residente reportó algo aún más extraño. A la tarde del 22 de agosto, solo unas horas antes del hallazgo, se vio una camioneta pick-up negra estacionada cerca del lugar. Esa noche, unos niños vieron personas moviéndose con linternas pequeñas en la maleza oscura. ¿Buscaban algo o solo verificaban que estuviera en su sitio? Y en el centro de todo esto, la persona que llevó a la policía al lugar, Leobert Dasmariñas, empieza a actuar de manera sospechosa. Poco después de su aviso, Leobert fue acusado de apuñalar a otro primo, Jobert Valdestamón. Cuando fue interrogado, le dio una explicación a la policía. Dijo que lo habían provocado. Jobert lo culpó de lo ocurrido a Jovelyn. Leobert, furioso, reaccionó violentamente. Pero bajo presión, su historia cambió. Empezó a hablar. Y lo que le contó a la policía fue más oscuro de lo que cualquiera esperaba. Que la muerte de Jovelyn no fue un accidente, ni una desaparición al azar. Fue planeada. Y fue llevada a cabo por la familia. Según Leobert, el plan había sido simple. Él y su primo, Jobert Valdestamón, conocían la rutina de Jovelyn. Ella siempre tomaba la misma ruta a casa. La idea era atraparla cuando bajara del multicab en Barangay Tagboros. Esa noche, Leobert dijo que la siguió, mientras Jobert la esperaba más adelante en el camino, en la misma dirección. Cuando Jovelyn se acercó, Leobert dio la señal. Jobert se lanzó. Ella luchó, por supuesto que sí, pero él era más fuerte. La jaló a un parche de pasto alto, sacándola del camino y fuera de vista. Desde la distancia, Leobert dijo que observó. Él describió que ella intentó liberarse luchando contra su primo, pero eventualmente su cuerpo se debilitó. Ella se quedó sin fuerzas,
Fue entonces, afirmó, que Joubert la desvistió y la agredió. Lovert insistió en que nunca la tocó. Se mantuvo alejado, solo se acercó cuando Joubert lo llamó. Para entonces, dijo, ya era tarde. Ella no se movía, ya se había ido. Afirmó que solo era un vigilante, que tenía demasiado miedo para intervenir, demasiado miedo para decírselo a la policía. Juró que nunca le puso una mano encima. Para la familia de Covelin fue otra pesadilla, porque la historia de Lovert no solo acusaba a Joubert, también planteaba la pregunta de cuánto de eso era verdad. Aunque la policía presentó su declaración, la familia Galeno seguía dudando de él. ¿Lovert solo culpaba a otros para protegerse? ¿O esto fue realmente lo que sucedió en los últimos momentos de la vida de Jovelyn? Y luego, justo cuando intentaban asimilarlo, vendría otro giro, porque días después la historia de Lovert cambiaría de nuevo. Tras su confesión, el comportamiento de Lovert inquietó a todos. Familiares lo describieron como errático, a veces nervioso y retraído, y otras inusualmente confiado ante la policía. A veces parecía asustado, incluso catatónico. Luego, de repente, con los oficiales se volvía hablador y casi entusiasta. Y pronto, la explicación se reveló por sí sola. Porque días después de decir que solo era un vigilante, Lovert confesó algo más oscuro. De hecho, él había participado en el abuso y asesinato de su propia prima, Jovelyn. La noticia devastó a su familia. Hasta ese momento, no creían que él fuera capaz de tanta brutalidad. Ahora, al enfrentarse a sus palabras, se vieron obligados a aceptar la posibilidad de que los lazos de sangre no habían protegido a Jovelyn. La habían condenado. La policía lo arrestó, pero incluso entonces el caso estaba lejos de ser sólido, porque con Lovert vinieron contradicciones. La familia Galeno señaló inconsistencias evidentes. Los restos, la cronología. Cuestionaron si los huesos en Pulanglupa eran siquiera de Jovelyn, y también si la historia cambiante de Lovert era la verdad o simplemente lo que la policía quería escuchar. Luego, otra capa. Lovert acusó a los propios investigadores de corrupción. Afirmó que los oficiales lo presionaron para que confesara, incluso lo torturaron. En un momento, dijo que le ofrecieron dinero para que asumiera la culpa. La policía, por supuesto, negó las acusaciones de tortura y soborno hechas por Lovert. Respaldaron su investigación y finalmente él retiró por completo su confesión. En cuestión de días, había pasado de informante a testigo, a participante y luego a autoproclamado chivo expiatorio. Cada versión contradecía la anterior y con cada cambio, la verdad sobre lo que le pasó a Jovelyn era más incierta. Mientras tanto, los investigadores siguieron su caso contra Lovert y Joubert. Para finales de agosto, el caso se había convertido en una tormenta de contradicciones. El 30 de agosto la policía anunció los resultados de sus pruebas de ácido desoxirribonucleico. Los restos óseos encontrados en Pulanglupa, dijeron, pertenecían a Jovelyn Galeno. Casi de inmediato presentaron denuncias contra Leovert Dasmariñas y Joubert Valdestamont, acusándolos de asalto y homicidio. En teoría, el caso estaba resuelto, pero para la familia de Jovelyn nada parecía correcto. Cuestionaron los resultados de ácido desoxirribonucleico y afirmaron que los restos no eran de su hija, mencionando nuevamente la descomposición. 3 semanas no bastaban. Señalaron la ausencia de olor, los informes de huesos de animales en la misma zona, los avistamientos extraños de vehículos y linternas la noche anterior al hallazgo. Y señalaron a la propia policía, acusando a los investigadores de manejar mal la recuperación, de sellar objetos antes de que la familia pudiera verlos y de retener información hasta que ya era demasiado tarde. Para la familia Galeno, los restos no eran evidencia, eran un signo de interrogación. Mientras la policía presentaba cargos, la familia buscó ayuda en otro lado. Ellos se habían comunicado discretamente con la Oficina Nacional de Investigación. Querían que un organismo independiente interviniera, verificara las pruebas y eliminara lo que consideraban capas de incompetencia y posible corrupción. Para el 27 de agosto, un equipo de la Oficina de Inteligencia Naval ya estaba en Palawan.
En un día, acordonaron Pulanlupa y registraron el área buscando pruebas que pudieron haber pasado por alto o ignorado. Ellos también anunciaron planes para realizar pruebas de ácido desoxirribonucleico, su propia prueba, separada de la policía. Y en una declaración críptica, la oficina agregó que cuando examinaron los restos, solo les mostraron la columna vertebral y la caja torácica. En línea, el caso fue una tormenta. Algunos argumentaron que los restos óseos nunca fueron de ella, que la policía había montado el hallazgo para cerrar el caso. Algunos incluso acusaron a los investigadores de complicidad, aunque no hubo consenso sobre el motivo. Algunos culparon a los profesores de Jovelin, otros a figuras sombrías sin nombre. Internet fragmentó el caso en docenas de teorías, cada una más inquietante que la anterior. La familia Galleno se mantuvo firme en el centro de todo. La verdad seguía allá afuera. Pero mientras el público especulaba, los primos en el centro del caso, Lovert y Hover, contaban dos historias muy diferentes. La historia de Lovert ya era inestable, cambiando de testigo a participante y luego a chivo expiatorio. Pero a pesar de todo, un detalle siguió igual. Él culpó a Jover Valdestamon como el verdadero cerebro detrás del secuestro y la muerte de Jovelin. Pero Hover negó todo. Él afirmó a los investigadores que la noche en que Jovelin desapareció no estaba merodeando en las calles de Tagboros. Él estaba trabajando en un sitio de construcción. Su capataz y compañeros confirmaron su presencia. Era, según él, una coartada sólida y tenía otra explicación para el conflicto entre ellos. Según Gobert, él y Lovert habían discutido por teléfono la noche antes de que se encontraran los restos. Gobert lo acusó de no ayudar a la familia ni decir nada mientras su prima estaba desaparecida. La pelea se intensificó, se intercambiaron palabras y poco después Lovert lo acusó de asesinato. Para Javert, esto no era una confesión, era venganza. ¿Quién estaba mintiendo? ¿Quién decía la verdad? Y si los restos realmente eran de Jovelin, ¿quién los puso ahí? El 15 de septiembre de 2022, la Oficina Nacional de Investigación dio la noticia que la familia Galeno tanto temía. Su análisis de ácido desoxirribonucleico independiente estaba completo. Los restos óseos encontrados en Pulanlupa eran de Jovelin. Para la policía fue una reivindicación, prueba de que su investigación había estado en el camino correcto todo el tiempo. Para él, el caso estaba cerrado forensemente. Lovert Dasmariñas y Jover Valdestamon fueron acusados formalmente. Sin embargo, el caso en su contra no se considera concluyente. Esto se debe a que toda la historia del secuestro y asesinato de Jovelin se basó en una sola fuente inestable, la confesión de Lovert Dasmariñas, y el motivo no estaba claro. El 14 de septiembre, esa confesión fue puesta a prueba. Lovert fue a la oficina del National Bureau of Investigation para hacerse un examen de polígrafo. Estaba asustado y pidió que los medios de comunicación se mantuvieran fuera. Su padre estaba confundido y dudaba de la validez de la declaración que su hijo firmó bajo custodia policial, sin la familia ni su abogado presentes. La familia Galeno también estaba ahí, esperando en un doloroso limbo. Cuando le preguntaron sobre los resultados de ácido desoxirribonucleico de la policía, la madre de Jovelin, Jalin, solo pudo decir: «No siento nada». Ella mantenía una pequeña esperanza, diciéndoles a los reporteros que aún no sabía si su hija estaba viva o muerta. Finalmente, revelaron los resultados del detector de mentiras. Según la policía, Lovert mostró señales de engaño, pero Jover no. Luego, el 24 de noviembre de 2022, todo el caso simplemente se vino abajo. En un giro sorprendente, la fiscalía retiró todos los cargos. Así de simple, el fiscal declaró que las pruebas reunidas por la policía y la National Bureau of Investigation no lograron establecer causa probable. ¿La razón? La confesión de Lovert y el corazón mismo de la acusación fue obtenida bajo coacción. Sin ella no quedaba nada. No había testigos ni ácido desoxirribonucleico que vinculara a los hombres. Los restos óseos no pudieron probar una agresión sexual. Las prendas encontradas no tenían ningún perfil de ácido desoxirribonucleico ajeno.
La evidencia corroborativa se obtuvo a través de una confesión sin asesoría legal y por lo tanto estaba contaminada. El fiscal rechazó la datación por carbono 14 de los huesos, alegando que era una táctica de la defensa, pero apoyó las pruebas de ácido desoxirribonucleico que confirmaban que los restos eran de Jovelin. Así de simple, los únicos dos sospechosos que alguna vez fueron nombrados quedaron libres. El caso no solo se cerró, fue desestimado. Entonces, ¿dónde nos deja eso? El ácido desoxirribonucleico dice que los huesos eran de Jovelin. La ley afirma que nadie es responsable y la policía asegura que el caso está resuelto. Y la verdad sigue desaparecida. Hasta julio de 2025, los rumores aún circulan en línea. Algunos incluso afirman que Jovelin está viva, pero el hecho es que nunca regresó a casa.